a la Comisión del Patrimonio del Colegio de Arquitectos Regional Lima. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben tener las grandes edificaciones como los centros comerciales para evitar hechos como el que se ha registrado en Mesa Redonda? Muy buenas noches, bienvenida a RPP. Buenas noches, un gusto de estar con ustedes. Es importante que los especialistas, como el de los colegios de ingenieros, arquitectos, nos den orientaciones para prevenir hechos como el registrado en Mesa Redonda, donde los bomberos siguen laborando, siguen trabajando en sofocar el fuego. Pero ¿cuáles son esas medidas de seguridad que se deben tener en esas grandes edificaciones? Ya vemos centros comerciales, almacenes, para evitar hechos que lamentar, en este caso felizmente solo se dieron daños materiales, más no personales. Bueno, sí, en realidad a nivel nacional existe una normativa muy importante que está dada a través del Reglamento Nacional de Edificaciones, que cada uso, qué es lo que debe cumplir con estas medidas, ¿no? Hay medidas importantes para la circulación, las escaleras, pero principalmente para el tema contra incendios debe haber una instalaciones debidamente adecuadas para poder sofocar los incendios que se puedan producir. En los edificios comerciales se requiere tener rociadores de acuerdo a la envergadura del edificio, pero dadas las circunstancias de lo que está sucediendo, que son edificios que son informales, ¿no es cierto?, que han sido construidos sin una licencia, entonces estos edificios no cumplen con esas medidas que debiera tener. O sea, es decir, cuando ni bien se produce un incendio, esto se detecta a través de unas alarmas y estas alarmas activan los rociadores y eso permite que haya una primera protección para sofocar desde el inicio los incendios. Al no haber esto, es lo que se genera, y sobre todo por el tipo de mercadería que hay, ¿no? Que es una mercadería altamente inflamable. Entonces, a cada tipo de mercadería se da un diferente tipo de necesidad de instalaciones para sofocar estos incendios, ¿no? Entonces, Claro. ese es el peligro cuando las edificaciones son informales. Es decir, no se estaría cumpliendo al parecer el Reglamento Nacional de Edificaciones porque hay locales, en la mayoría de incendios que hemos sido testigos, hemos podido conocer las causas, siempre se habla de edificaciones informales, de edificaciones sin autorización, sin licencia, de ambientes que solamente se han adecuado y que no cumplían con las especificaciones técnicas. ¿Cómo se debería fiscalizar el cumplimiento de lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones en los centros comerciales, en lugares de almacén? Y como usted lo decía, ¿qué dice este reglamento, por ejemplo, para el caso de almacenes? Bueno, en el caso de almacenes hay un capítulo completo para definir las instalaciones que deben ser para este tipo de uso, ¿no? Entonces, si es que van a poner un almacén, requiere tener toda este equipamiento para poder sofocar un posible incendio. Entonces, si se construyen edificaciones que están orientadas y se dice que son un uso comercial o un uso de vivienda, no se va a exigir que se tenga estas instalaciones, pero si son almacenes, si desde un principio se dice que son el uso de ese almacén, se va a requerir. Entonces, muchas veces, para no tener estas instalaciones, que evidentemente pueden ser un poco más onerosas, pero son mucho más seguras, ¿no? La gente, los inversionistas declaran otro tipo de uso y no le ponen las instalaciones. Yo creo que hay que sincerar este tema de las edificaciones indicar que los usos son los correctos, ¿no? Yo creo que como ustedes decían, el tema de la pérdida de los productos a veces uno no lo asume desde un principio, y creo que es importantísimo que se tengan todas estas precauciones para no perder ni el producto y menos aún una posible vida, ¿no?
Creo que todo esto está hecho, estas normas están hechas precisamente para la protección de primero de la vida, ¿no? Lo primero más importante es proteger la vida y luego también todas las instalaciones y las inversiones que se hayan hecho, ¿no? Pero ustedes tienen algún análisis respecto a cuánto, cuánto cuesta asumir medidas de prevención a eh, registrar hechos como incendios u otro tipo de eventos donde se pierde todo tipo de mercadería. Claro, es bastante menor que la pérdida de la mercadería, ¿no? O sea, invertir, la primera inversión, yo creo que puede ser un poquito más onerosa, pero creo que en el tiempo la protección que puede es invalorable, ¿no? Entonces, cubrir y proteger a las edificaciones creo que es muy, muy importante y como le digo, lo más importante es proteger la vida. En estos casos, a Dios gracias, no ha sucedido una desgracia mayor, pero sí lo hemos visto en otros casos, por ejemplo en las Malvinas, hemos visto en varios otros sitios y incendios que ocurren a cada momento, ¿no? Entonces las edificaciones El mismo mesa redonda, ¿no? Hace 20 años. El mismo Mesa Redonda, donde no podían evacuar porque además los mismos pasajes que debieran tener un ancho suficiente para que la gente pueda evacuar, estaba lleno de mercadería, ¿no? Entonces, esas son las cosas que sí debiera las municipalidades estar controlando, que no se haga eso. Y si existe, pues habrá que clausurar, ¿no? Claro, ¿y por qué cree usted que hay informalidad? ¿Qué está ocurriendo en las áreas de fiscalización de las municipalidades? Mire, yo no puedo decir qué puede estar ocurriendo. Lo que creo que sí es que hay una... ¿Cómo deberían actuar estas áreas de fiscalización? Hay una falta de capacidad de poder fiscalizar la gran cantidad de edificios. Tampoco un fiscalizador puede estar 24 horas mirando qué pasa, ¿no? Creo que es un tema que hay que trabajar entre las municipalidades y los mismos comerciantes y asumir compromisos. Esta informalidad se da porque evidentemente no hay un control adecuado, que si lo hubiera se podría evitar muchas de estas cosas, pero debiera haber una reformulación del sistema de fiscalización para que realmente se pueda asumir y sea lo más adecuado posible, ¿no? ¿Y en qué aspecto debería reformularse este sistema de fiscalización para que sea mucho más efectiva la labor? Bueno, en el sentido de que se pueda controlar, primero evaluar los inmuebles. Cada inmueble comercial debiera tener una evaluación muy completa por parte de Defensa Civil. Cada municipalidad tiene un área de Defensa Civil que debieran asumir y debieran controlar adecuadamente, que cumpla con todas las normas de seguridad. Eso es lo primero, el tema de Defensa Civil. Y después, evidentemente, cuando ya Defensa Civil ha determinado que sí cumple, estar permanentemente haciendo un seguimiento, que el equipo además funcione, ¿no? Porque muchas veces ponen un equipo de rociadores y a veces los rociadores ya no funcionan o no les dan el mantenimiento adecuado. Entonces ese seguimiento debiera hacerse, debiera ser por lo menos una vez al año, que se ponga una prueba de que efectivamente funciona. Y si efectivamente no cuenta con nada, no cuenta con ningún sistema de seguridad, debiera sí clausurarse esos locales, y por más que sea complicado para los comerciantes, debiera haber una clausura. Una clausura hasta que cumplan, porque sí puedan subsanar las observaciones, claro. Que no haya un peligro para la vida, ¿no? Ello es importante. Muchísimas gracias, arquitecta Patricia Díaz, presidenta de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Regional Lima, por darnos estas importantes orientaciones y sobre todo recordar que hay un Reglamento Nacional de Edificaciones donde se especifica claramente qué condiciones técnicas deben tener estos locales como centros comerciales o almacenes. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes.